Ay, la miel de ayote con buena canela o el chiverre cristalizado, bueno, todos aquellos alimentos, ¿verdad?, tradicionales de esta época que disfrutamos tantísimo, pero que de repente pueden traer a los diabéticos literalmente de cabeza. Así que hoy el doctor Luis Pablo Duque nos va a aconsejar cómo pudiéramos solventar esta situación. Doctor, muy buenos días. Bueno, ¿Cómo está, Patricia, doctor? ¿cómo Un placer está? Buen tenerlo día. aquí. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo pueden ellos, verdad, los diabéticos, disfrutar de la Semana Santa, de sus tradiciones? Bueno, con todos estos dulcitos riquísimos, sin renunciar el 100% de ellos. Sí, tenemos dos momentos críticos en el cuidado del paciente con diabetes a lo largo del año. Una son las fiestas navideñas y de fin de año, que ya las pasamos, y ahora viene una época muy crítica porque el consumo generalmente es de productos dulces, que es Semana Santa. Así que hoy vamos a compartir algunos tips para que puedan disfrutar de estos alimentos sin que genere problemas en el control glucémico de nuestros pacientes con diabetes. Excelente. Si empezamos hablando, por ejemplo, ahora mencionaba la miel de ayote, ¿verdad? Esta miel deliciosa que desprende ese juguito riquísimo. ¿Cómo se maneja? Sí, el tema con las mieles en el paciente con diabetes no va bien de la mano, sobre todo las mieles de productos altos en azúcares, como es el ayote. ¿Es alto de azúcar? Sí, no es que tenga un alto poder de aumentar los niveles de azúcar, sino que la forma en que lo hace, la forma en que se absorbe el azúcar proveniente del ayote es muy alto. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de mieles. No solo con ese tipo de miel, sino que también con la miel de abeja, porque el azúcar principal de este tipo de miel se llama fructosa, y la fructosa no despierta la misma cantidad de secreción de insulina, que es la hormona que va a lograr controlar esos niveles de azúcar. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con el consumo de las mieles. Y si lo van a hacer, tiene que ser en muy pequeñas cantidades, y ese día deben de evitar consumir algún otro alimento dulce. Ahora, hay mucha repostería que también se utiliza, bueno, no solamente en esta época, sino en todo el año, ¿verdad? Rellenos de crema pastelera u otras. ¿Hay alguna manera de hacer rellenos específicos como para que uno pueda disfrutar igualmente? En aquellos pacientes que están bien controlados de sus niveles de glucosa, uno puede tener un poquito más de flexibilidad con ellos, y obviamente uno intentaría que ese tipo de crema, ese tipo de queques o ese tipo de pasteles que van a poder consumir, que tengan la menor cantidad de impacto en el control del azúcar. Así que pueden utilizar para la preparación de estas cremas, de estos postres, pueden utilizar harinas que sean integrales para que el proceso de absorción de ese tipo de azúcar disminuya o sea más lento, y en vez de usar azúcares, en esta vez sí es permitido utilizar edulcorantes artificiales que puedan ser cocinados, como la sucralosa. Y a eso iba, en postres típicos, ¿verdad? ¿Podemos utilizar los edulcorantes? ¿Podemos hacerlo para que verdaderamente pues sea menos el contenido de azúcar o de glucosa o de fructuosa? Sí, en la actualidad hay una discusión bastante fuerte con el uso de los edulcorantes. Sí, eso nos encantaría que también nos el tema a largo plazo, el control del azúcar, porque al parecer no es solo la ingestión de calorías que tenga que ver con el control del peso, con el control de los niveles de glucosa. Hay ya datos importantes que relacionan el consumo o la exposición crónica de los edulcorantes artificiales con cambios en el apetito, cambios en la saciedad, cambios en la ansiedad por consumir cosas dulces, alteran la secreción de insulina, y sobre todo hay datos puntuales de cambios en las bacterias de nuestros intestinos que están muy relacionadas al control del azúcar. Pero uno, cuando van a hacer pequeñas cantidades y son alimentos que no se consumen en el día a día, uno mejor prefiere que en ese caso sí puedan cocinar con edulcorantes artificiales. Ahora, ¿qué pasa con la tapa dulce? Porque la verdad que uno dice, bueno, la tapa dulce es totalmente natural, ¿verdad? Sí, pero el ser natural no significa que no esté libre de algún tipo de peligro o algún tipo de problema a la hora de control de nuestros pacientes. Claro. Entonces ahí sí preferiríamos que los edulcorantes que se utilizaran no fueran cargados con calorías. Las empanaditas de chiverre. Sí, lo de las empanaditas es un problema porque a veces la porción de las empanaditas son bien grandes. Entonces, una forma de... También podemos hacer chiquititas. Exactamente, una forma de poder disfrutar estos platos típicos que son una vez al año, son reducir la porción, hacerlas pequeñas, y sobre todo es
en el resto del día disminuir la carga de alimentos que van a contener almidones o van a contener carbohidratos, ¿verdad? Y sobre todo, si usted le está metiendo un poquito más de energía, intente gastarla más, haga mayor cantidad de actividad física y si usted tiene planeado consumir una pequeña empanada, entonces debe de disminuir el consumo de panes, debe de disminuir el consumo de azúcares, debe disminuir el consumo de galletitas, para que a la hora del balance general del día, la ingesta de los alimentos contenidos en azúcar sea mucho menor y el gasto sea mucho mayor, para que el impacto sea negativo. Ahora, doctor, usted lo mencionó con respecto a la miel, así como la tapa dulce, pero reitéreme lo de la miel, porque también mucha gente consume mucha miel, porque, bueno, tiene muchos factores positivos para nuestra salud, pero ¿qué tal para el diabético? En el paciente con diabetes, de hecho, utilizamos miel para tratamiento de úlceras, para tratamiento de irritaciones de piel, tratamiento de infecciones en pie diabético, pero no es lo ideal en el consumo para poder endulzar los alimentos. Yo le explicaba que el contenido de la principal fuente de azúcar de la miel es un tipo de azúcar que se llama fructosa. La fructosa lo que produce es un aumento en los niveles de azúcar y no despierta la secreción de insulina por parte del páncreas. Pero además no solo interfiere en el buen control del azúcar, sino que también está implicado en aumento de los niveles de ácido úrico, aumento de los niveles de triglicéridos, aumento de los niveles de hígado graso, y son tres condiciones que el paciente con diabetes siempre tiene, o al menos en la mayoría de los pacientes siempre están presentes. Ahora, doctor, mencionamos las empanaditas, que ok, en chiquitito está bien, pero ¿qué pasa? Y con harina integral de preferencia. Con harina integral, por favor. Pero, ¿qué pasa con el chiverre cristalizado? Sí. Que es el favorito de muchos. En pequeñas porciones, y reiteramos que cuando vayan a consumir los días miércoles, jueves, viernes, sábado de Semana Santa, disminuyan el consumo de los otros carbohidratos, de las otras harinas, para que no vayamos a tener el día domingo, ¿verdad?, niveles de 300, 400, y que el día lunes tengan que estar visitando las salas de emergencia de nuestros seguros. Por ejemplo, pancitos caseros que se consumen en esta época. Si queremos hacer esos bonetitos, pancitos dulces, ¿eso lo podríamos manejar también con harinas integrales? ¿Hace la gran diferencia? Sí, hace la gran diferencia, porque la cuestión no es solo la cantidad de carbohidratos o cantidad de harina que pueda contener un alimento, sino es la velocidad con que se va a absorber en el intestino. La clave, ¿verdad? Si yo tengo un producto que se absorbe muy rápido, voy a tener que pedirle mayor cantidad de secreción de insulina al páncreas. Y nuestros pacientes con diabetes tienen debilidad en la producción de insulina cuando necesitan gran trabajo o gran demanda. Claro. Entonces, si yo logro disminuir ese pico de absorción del azúcar, voy a requerir menos trabajo del páncreas y estoy administrando mejor esa función del mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí influye la absorción, y la cantidad, por supuesto, está influida. Ahora, ¿qué pasa con los picadillos? Porque si hablamos de bueno, la papa es la que se lleva, pero digamos, en todos estos vegetales para hacer los picadillos o verduras. La mayoría de los alimentos que van a utilizarse para hacer los picadillos generalmente es o plátano o generalmente es papa, ¿verdad? Okay. Correcto. La papa junto con la yuca son de las verduras harinosas que más impactan negativamente en el control del azúcar. Entonces, nosotros tenemos unas formas de poder disminuir ese impacto negativo en el control del azúcar cambiando la forma de preparación de la papa. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que pueden hacen cortado el cuadrito de la papa, ¿verdad? Y una noche antes ponen esos cuadritos en un recipiente que contenga agua, lo dejan tapado, esperan 12 horas y a la mañana siguiente, a la mañana siguiente van a ver que esa agua se convirtió como en una especie de líquido blanco, porque la papa ha perdido parte del almidón, y el almidón es lo que se va a terminar convirtiendo en azúcar. Entonces tenemos una forma de restarle el impacto o la posibilidad de que la papa aumente los niveles de azúcar. Ok, ponemos a cocinar ese tipo de papa en cuadrito que ya está con un poquito menos de almidón. Correcto. Y una vez que ya esté cocinada, lo dejamos que se enfríe, que se ponga a temperatura ambiente, y esa cantidad de papita la vamos a meter a la refrigeradora, y ese cambio de temperatura, ese frío, va a producir como una especie de una cápsula alrededor de la harina, alrededor del carbohidrato, que cuando usted se la vuelva a comer,
¿verdad? La absorción vaya a ser muchísimo más lenta porque al cuerpo le va a costar deshacer esa cápsula que se formó alrededor de la molécula del azúcar. Entonces, podemos tener un alimento que sin haberle hecho algún tipo de preparación nos iba a influir negativamente en el control del azúcar, que el paciente pueda disfrutar en pequeñas cantidades de este alimento sin perjudicar los niveles de azúcar. Claro, sin el impacto de siempre. Y siempre consumiendo una buena porción de ensalada, que es la que va a aportar la fuente de fibra importante para que la absorción sea mucho menor también. ¿Y eso de la papa se puede hacer en otro...? Se puede hacer con la yuca también, puede hacer con el camote también. Pero el camote tiene un menor impacto, más bien creo que es de los más recomendados, doctor. Sí, pero todas tienen harinas y entonces uno puede hacer con esos procesos, restarle esas cosas. Entonces le decimos a los pacientes que mantengan en la casa papa, yuca, camote y algunas verduras. Remojadito así en agua. Que ya estén con pérdida del almidón y además que ya tengan ese proceso de retrogradación del almidón. Buenísimo. ¿Qué pasa con la zanahoria? Porque quiero que nos comente a ver si esto todo es un mito que gira alrededor de que si yo cocino la zanahoria va a tener menor impacto, digamos, con referencia al contenido calórico o al contenido, ¿verdad? Con la zanahoria hay un tema bien puntual. Si se come cruda, al cuerpo le va a determinar mayor cantidad de tiempo para poderla deshacer. Entonces la absorción va a ser muy lenta, muy lenta, y el impacto en el nivel de azúcar va a ser menor. Si yo cocino la zanahoria, ese proceso de cocción ha hecho que se haya digerido parcialmente esos carbohidratos, entonces cuando entra al organismo, al cuerpo no le va a costar deshacerlo y entonces el impacto va a ser mucho mayor. Por eso nosotros decimos... Cuando se refiere al impacto, díganos cuál es la absorción y la elevación del nivel de azúcar. Ok, que absorbemos mucho más azúcar. Mucho más azúcar, se absorbe mucho más rápido el azúcar proveniente en cualquiera de nosotros. En cualquiera de nosotros, máximo en el paciente con diabetes. Entonces, si la zanahoria es cruda, forma parte de los vegetales que no van a impactar negativamente en el control del azúcar. Pero si la zanahoria es cocida, debe de considerarse como una harina o un carbohidrato. Ay, bueno, ¿y qué pasa con el tamal asado y los bizcochitos? Porque los encontramos en esta época, ¿verdad? En todo lado. ¿Y cómo no? Vamos a comernos un tamalito asado con un cafecito. Aplica para los otros tipos de postres. ¿Cómo? Cantidades pequeñas y siempre y cuando el paciente esté con un buen control metabólico. Si el paciente no está bien compensado, sería como echarle más leña al fuego y no sería una buena idea. Y recordando, consumo menor en ese día del resto de las harinas, del resto del pan, de no consumir galletas. Es que ahí está, ¿verdad? Es un balance, es un balance. Y el paciente con diabetes, nosotros decimos que no hay que prohibirle las cosas, excepto el cigarro, no hay que prohibirle las cosas, hay que educarlo y hay que enseñarle a cómo poder hacer la combinación de los alimentos para que al final del día el balance entre ingesta y gasto sea neutro o probablemente sea mayor el gasto que el ingesta. Como cualquiera de nosotros que hoy batallamos con el peso, batallamos por estar saludables, pero manteniendo un peso. Hay que aumentar el ejercicio y hay que ir nivel y nivel. Correcto. De hecho, nosotros decimos que la palabra dieta en el paciente con diabetes no existe. Debería existir la palabra alimentación saludable. A propósito de la alimentación saludable, en esta época también algo que se eleva es el consumo de los pescados y mariscos. Por ejemplo, si menciono los camarones. ¿Qué pasa con los camarones? Porque sabemos que tienen contenido... Sí, si el paciente no tiene problemas con el ácido úrico, si el paciente con diabetes no tiene problemas con el contenido del ácido úrico, no debería haber ninguna restricción en el consumo. Obviamente deben de ser considerados como proteínas y las proteínas como proteínas deben de incluir entre el 15 y el 20% del total diario de ingesta de alimentos que nosotros tenemos que tener. ¿Tienen tanto colesterol como se menciona, doctor, o no? Sí, todas las proteínas de origen animal generalmente van a venir acompañadas de colesterol. Entonces, por eso es que el consumo debe de ser nada más un pequeño porcentaje del total permitido en el día. Del total permitido en el día para no aumentar esos índices que no queremos. Exactamente. Con respecto al pulpo, el calamar, ¿qué nos puede comentar? Sí, entran en la parte de los mariscos o de los moluscos y no va a haber mayor diferencia también en otros. Siempre y cuando el paciente no tenga niveles de ácido úrico elevados, no hay ninguna contraindicación en el consumo de los mismos. ¿El camarón aumenta la grasa?
Normalmente no es que va a aumentar la grasa. Ahora, si nosotros... Sí, porque por ahí uno ya, no, yo no voy a comer camarones porque es que los camarones, porque uno relaciona colesterol con grasa. Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando nosotros ingerimos un tipo de alimento de cualquiera de los tres grupos, proteínas, carbohidratos o grasas, ¿verdad? Si nosotros consumimos más de la cuenta, no va a haber una reserva de decir vamos a dejar esta energía en reserva, sino que el cuerpo la va a almacenar en grasa, no se va a quedar en stand-by. El cuerpo, si no la ocupa en energía, la va a almacenar en grasa. Ah, ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cevichitos que nos fascinan? Disfrutamos en el año entero, pero en estos días más, ¿verdad? Combinados, ya sea pescado, combinado con camarones. En ese caso... Es una muy buena alternativa a los ceviches porque acuérdense que los ceviches también van asociados a vegetales, ¿verdad? Entonces, no tienen alto contenido en grasa, no van a aportar tanta cantidad de carbohidratos, ¿verdad? ¿Eso se vale? Y sí se vale. Y cuando los mezclan con muchas salsas, ahí puede estar Ahí está el problema, cuando lo mezclan con salsa dulce o salsa ketchup, ahí le están agregando carbohidratos o le están agregando azúcares. Cuando abusan de las galletitas, ahí le están agregando harinas. Entonces, ahí ya no volvemos se vuelve... a lo mismo. Exactamente. Ok, ¿qué pasa con las sardinas? Que también hay mucha gente que le encantan las sardinas. Sí, el consumo de las sardinas está indicado en nuestros pacientes con diabetes porque contienen un tipo de aceite, contienen un tipo de aceite especial que es el omega 3, que está involucrado en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, en la disminución de la presión arterial, en la disminución de la acumulación de la grasita que va alrededor de las arterias. Entonces es un muy buen alimento. De hecho, no solo lo deberíamos de consumir en esta época, sino que lo deberíamos de consumir durante todo el año. Ahora, pero mucha gente come las sardinas, digamos, o en aceite o en tomatadas o en salsa de tomate. ¿Qué sería más recomendable? Las sardinas cuando están conservadas en aceite, ¿verdad? Tienen menor cantidad de sal. ¿Verdad? Porque importante. El aceite es un conservante, mientras que cuando no tienen aceite, el conservante será la sal. Y la sal no es muy buena alternativa en nuestros pacientes con diabetes. Entonces lo que hay que hacer es escurrir bien esa cantidad de aceite y de hecho podemos escoger o agarrar una pequeña cucharadita de aceite de la sardina, que está rica en ácidos grasos buenos, por así decirlos, y poderla poner a la ensalada con la que vamos a acompañar la sardina. La ensalada con eso mismo. Buenísimo. Para terminar, ¿atún en lata, en agua o en aceite? ¿Qué se recomienda? Sí, volvemos a lo mismo. Si podemos hacer el escurrido del atún en aceite, no va a haber ningún problema. Salvo que el paciente esté con problemas de los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, todo eso, sí sería mejor el consumo de atún en agua. Y ahora que mencionamos eso, el pescadito frito, y bueno, a muchos se les debe estar haciendo la boca agua. ¿Se imaginan un pescado entero frito, delicioso? ¿Qué tal? ¿Con qué? Sí, lo bueno lo terminamos convirtiendo en malo, ese proceso de freír el alimento. Toda la parte de frituras va a elevar la grasa y sobre todo la grasa mala, que es la responsable de que se tapen las arterias y que se produzcan esas acumulaciones excesivas de grasa. Y con que lo fría con algo específico. Los aceites buenos como el aceite de oliva, al hacerlos ese cambio de temperatura y freírlos, terminan convirtiéndose en aceites también que van a producir cambios negativos en el control. Me como el ceviche mejor. Sí, y hacerlo al vapor, en cocido, a la parrilla, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes con diabetes, que son pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad del corazón. Que la mayor cantidad de la población hoy por hoy queremos cuidarnos y estar saludables. Exactamente. Así que realmente esto va para todos. Así que no son tan buenas noticias las que venimos a dar hoy, pero al menos dimos muchos consejos que le van a ayudar al paciente a que poder disfrutar en estos días de Semana Santa y que sobre todo no se sienta discriminado. No puedo. No se sienta con que la familia lo aísle, decir no puedo y que no lo vayan a regañar, sino que podemos disfrutar con moderación y haciendo cambios en el día a día del Excelente, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Que pase un buen día. Tengo un tamal asado con cafecito. Verito.